Evaluación de doble excepcionalidad, TDAH y altas capacidades. El objetivo de este trabajo es una propuesta de evaluación de doble excepcionalidad a un joven de 20 años. En general, podemos definir la doble excepcionalidad como la presencia de altas capacidades en concurrencia con otro trastorno, en este caso el TDAH. En esta doble excepcionalidad pueden presentarse tres situaciones distintas. La primera de ellas sería que el TDAH enmascara las altas capacidades, entonces el comportamiento y el rendimiento académico estarían a un nivel promedio. En la segunda, las altas capacidades encubrirían las dificultades atencionales, y entonces el sujeto usa su fortaleza para vencer sus déficits. Y en la tercera, las altas capacidades y el TDAH interactúan de manera simultánea, generando entonces un rendimiento comportamental y académico promedio, reduciendo así la probabilidad de identificar esta excepcionalidad. Algunos autores han descrito este trastorno y sus características. Los sujetos tienen por un lado un potencial en habilidades cognitivas, académicas y creativas y por otro lado el extremo opuesto, un trastorno del aprendizaje. Esta condición nueva se puede expresar con dificultades del aprendizaje, déficits sensoriales, desórdenes emocionales graves, incluso deficiencias motrices o cognitivas, pudiendo presentar un rendimiento muy por debajo de su potencial. Todo esto genera graves consecuencias para su proceso de integración social y a la vez tiene la ventaja de que pueden controlar con mayor eficacia su atención ante estímulos que los motivan y los interesan. En cuanto a las características sociales, emocionales y comportamentales, pueden presentar perfeccionismo excesivo, mal manejo de emociones, baja autoestima, falta de autoconfianza, intolerancia a la frustración, disposición para rendirse ante tareas académicas difíciles y sentimientos de baja autoestima. Asimismo, Pardo de Santayana comenta que aunque no se pueda definir un perfil concreto para este tipo de personas, sí enumera una serie de características que son similares tanto a las altas capacidades como al TDAH. En cuanto a fluidez verbal, alta creatividad, variedad de intereses, razonamiento abstracto superior y también inatención, hiperactividad e impulsividad. Según el DSM-5, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad puede resumirse en tres patrones distintos, donde la diferencia se encuentra en el patrón atencional. El primero, predominantemente inatento, donde aparecerían más dificultades en la atención sostenida y selectiva, pudiendo traducirse en una mayor lentitud para orientarse y responder a los estímulos, una dificultad en la memoria verbal inmediata. Por otra parte, predominantemente hiperactivo e impulsivo, donde habría una presencia de dificultades en cuanto a control de impulsos, atención sostenida, memoria verbal inmediata y diferida. Y en tercera parte, una combinación de los patrones anteriores, siendo una combinación de elevada impulsividad que afectaría al ámbito cognitivo y motor. Por otro lado, las altas capacidades son un fenómeno multidimensional que se muestra en diferentes formas y niveles de inteligencia. Una posible definición sería la manifestación del rendimiento que se encuentra en un extremo superior de la distribución en un dominio de talento específico, donde el potencial es una variable clave. Los datos personales. Se trata de un varón de 20 años que es estudiante en modalidad nocturna del Bachillerato de Arte y a la vez compagina sus estudios con un trabajo de entrenador que realiza 2 veces en semana. Es el tercero de 3 hermanos y su familia se trata de una familia nuclear de un estilo democrático. En cuanto a sus datos académicos, se puede resaltar que se trata de un chico muy listo pero despistado y los comentarios generales de los profesores son similares a que podría hacer más de lo que hace. En cuanto a su rendimiento académico, estará señalado por ciertos altibajos y que ha tenido un rendimiento académico generalmente bueno, pero que sí que es cierto que ha presentado dificultades. Repitió 2 cursos como consecuencia de ataques de pánico y en ese momento sí que es cierto que no se sintió apoyado por los profesores y actualmente, como ya se ha mencionado antes, está cursando segundo de bachillerato de arte y no tiene un estilo de aprendizaje claro y usa varios según le vaya conveniendo. Sus antecedentes episódicos patológicos nos cuentan que a los 15 años, a consecuencia de una lesión de rodilla que se alargó en el tiempo, este chico fue diagnosticado de depresión, ansiedad social, agorafobia y ataques de pánico. Actualmente él considera que lo tiene superado, pero se siente incómodo en espacios muy abiertos, donde hay mucha gente, aunque sean conocidos. A raíz de eso desencadena episodios de migraña, intolerancia a algunos alimentos, alergia a algunas plantas y sensibilidad a los ruidos e incluso a algunos olores o sabores.
También presenta sensibilidad a ciertos tejidos y a estímulos como puede ser la luz, tanto natural como artificial. La demanda la realiza el propio paciente. El tipo de demanda que nos encontramos sería reactiva al malestar que experimenta el demandante, y este refiere una falta de concentración en la tarea cuando requiere más de 20 minutos aproximadamente, y también impaciencia a la hora de acabar esta tarea y se aburre rápidamente de ella, alteraciones en el sueño, ya que tiene dificultades para conciliar y mantener el sueño, mente nublada cuando tiene que manejar mucha información o muchos datos, una alimentación muy limitada, ya que a veces olvida que tiene que comer o no prioriza el comer sobre otras actividades, desorganización y desorden, se siente incapaz de priorizar sus actividades, despistado en clase, les cuesta mantenerse quieto sentado y se siente agobiado, e incluso llega a sufrir dolores de cabeza cuando las clases son muy monótonas. Eh, el chico refiere a que se siente por lo general despistado, inquieto, agobiado y con la mente nublada. Las pruebas realizadas han sido una entrevista semiestructurada inicial, una entrevista diagnóstica del TDAH en adultos, un inventario de ansiedad estado-rasgo y el test breve de inteligencia de Kaufman. Diseñado para medir la inteligencia de una forma general, rápida y sencilla, el test breve de inteligencia de Kaufman es un instrumento que puede aplicarse en un rango de edad muy amplio, desde los 4 hasta los 90 años, y puede completarse en muy poco tiempo, de 15 a 30 minutos. Se aplica de forma individual y se corrige manualmente. El QIVIT se compone de dos subtests, uno de vocabulario centrado en las habilidades verbales y de información, y otro de matrices que mide la capacidad de resolución de problemas de razonamiento con contenidos más abstractos. Los resultados que proporciona el test consisten en una medida de CI compuesto entre los resultados de cada uno de los subtests. El cuestionario de ansiedad estado-rasgo STAI mide dos conceptos de ansiedad, que sería ansiedad estado y ansiedad como rasgo. La ansiedad como estado se trata de la situación emocional transitoria, y la ansiedad como rasgo es la tendencia a la ansiedad generalmente estable. La duración de la aplicación de este test se trata de aproximadamente unos 15 minutos y se puede aplicar en adolescentes y adultos, con un nivel cultural mínimo para poder comprender las instrucciones y los enunciados del cuestionario. En este test existen tipificaciones según la edad y el sexo, y permite diferenciar tanto el estado de ansiedad como la tendencia a la misma y el grado de aceptación por problemas de ansiedad crónica. Entrevista diagnóstica del TDAH en adultos, DIVA 2.0. Esta entrevista está diseñada para evaluar la presencia de TDAH en población adulta. Se conoce como una entrevista semiestructurada que recoge el deterioro en 5 áreas de funcionamiento, que serían 1. El área laboral o académica, 2. Área social, 3. Área de ocio y tiempo libre, 4. Área de relaciones familiares o de pareja y 5. Área de autoestima. 3 áreas de sintomatología, que serían falta de atención, hiperactividad e impulsividad, y otra sintomatología relacionada con el estado de ánimo, como estallidos de ira y la búsqueda de sensaciones. En el cuestionario estado-rasgo STAI, según las valoraciones directas interpretadas a través de los baremos de puntuación, se extrae que para ansiedad como estado tiene una puntuación de 77 y un centil de 99. Para ansiedad como rasgo, un 37 de puntuación y un centil de 95. Al ser niveles superiores a 80, se concluye que se trata de una persona en riesgo debido a los niveles elevados de ansiedad que presenta. En el test QIVIT, el subtest de vocabulario tiene una puntuación superior al 66% de las personas, y en el subtest de matrices es superior al 68%. La diferencia entre estas puntuaciones no es significativa, pero en la puntuación típica el CI compuesto obtiene un intervalo de 95 a 115, que supera el 63% de los sujetos según el baremo. Esto permite clasificar la actitud intelectual en media alta. Por otra parte, los resultados del test DIVA 2.0 son 7 criterios de 9 en el déficit de atención y 8 criterios de 9 en hiperactividad e impulsividad.
Esto indica un posible diagnóstico de TDAH tipo combinado, que es respaldado también por los resultados obtenidos por parte de la familia. Respecto al diagnóstico y la integración de la información, los resultados obtenidos en las diferentes pruebas realizadas indican un elevado nivel de ansiedad, altas puntuaciones para el TDAH y un coeficiente intelectual medio alto, lo que unido a los datos recabados del paciente en la entrevista inicial nos lleva a pensar que puede haber bastantes posibilidades de que el paciente presente el diagnóstico de doble excepcionalidad, relacionando altas capacidades y TDAH. Respecto a las pautas de intervención, el TDAH es un trastorno influido por muchas variables del contexto de las personas que lo padecen. Desde su aparición se ha considerado que el tratamiento más eficaz era la medicación, pero con el paso del tiempo han empezado a observarse los efectos secundarios de esta. La bibliografía consultada demuestra que la intervención más eficaz se basa en la combinación del tratamiento farmacológico y la modificación conductual. La propuesta que aquí se presenta se decanta por una intervención prioritariamente conductual. Partimos de la necesidad de un entorno de aprendizaje que plantee estrategias de afrontamiento respecto a los inconvenientes del propio déficit, un desarrollo de hábitos de estudio para poder crear fortaleza y entornos enriquecedores, reforzar las actividades de rutina diaria y como estrategia de intervención se plantea el mindfulness, una terapia de tercera generación que consiste en la focalización de la atención en el momento presente, con apertura y aceptación hacia la experiencia, así como con desapego. Las actividades destinadas a la aceptación y el compromiso de la propia atención. El primero sería el ejercicio de la vela, en el que se reparte a los participantes una vela y se les pide que observen y atiendan a este elemento como nunca antes lo hayan hecho, como algo totalmente desconocido, a lo que prestar especial atención. Tocar la superficie, el olor, la forma y el relieve, y todos aquellos detalles que puedan ser señalados. Mientras atienden a esta observación, se procede a encender la llama de la vela, a lo que se indica al paciente que se acerca al calor de la llama sin llegar a tocarla, y que practique una respiración similar a la que se hace cuando se genera el vaho, inhalando por la nariz y exhalando por la boca sin llegar a apagar la vela. En segundo lugar, el body scan. El paciente sentado en una silla con la espalda recta y las plantas de los pies apoyadas en el suelo debe explorar todo el cuerpo. Se trata de poner conciencia en cada parte del cuerpo y dejar fluir la sensación que siente en ese momento, para más tarde compartir su experiencia. La meditación en camino sería la tercera actividad. Consiste en realizar la práctica de meditación atendiendo a las sensaciones corporales durante el propio movimiento. Ser consciente del caminar a la vez que se camina. El 3x5. Se plantea esta actividad para que el paciente atienda a la necesidad de integrar poco a poco en su cotidianeidad la meditación, comenzando por hacer 3 paradas diarias en las que dedicar 5 minutos en cada una a contemplar su respiración, sin más expectativas que esta. Y por último, Mindful Life. Con esta actividad se plantea llegar al nivel superior de entrenamiento, donde la persona puede practicar dicha atención plena en cada momento y ámbito de su vida, sin excepciones. Esto reducirá su ansiedad, mejorará el rendimiento de su función ejecutiva y de sus recursos cognitivos, y en definitiva aumentará su calidad de vida, que es lo que se pretende. Para concluir, determinamos que serían necesarias más pruebas para establecer un diagnóstico y la evaluación neurológica, para conocer más exhaustivamente la función ejecutiva del paciente. Por otro lado, las puntuaciones de los test constituyen solo una parte de la habilidad de una persona para enfrentarse con éxito a los desafíos de la vida diaria, como son la escuela o el trabajo. Otros factores son la actitud, la salud, la motivación, factores externos y, en definitiva, numerosas variables. Los test no pueden medir todos los aspectos de la habilidad intelectual, ni sus puntuaciones reflejan todas las cualidades que hacen que la persona sea única. Para concluir, compartir la metáfora de Bohm, Schader y Owen para explicar la doble excepcionalidad, ya que es la combinación de dos colores, por un lado el amarillo, referido a la fortaleza, y por otro lado el azul, referido al desafío o dificultad. El resultado es el color verde, que no debe ser entendido como algo estático, pues cada estudiante se mueve a través de este espectro de amarillo a azul en diferentes momentos, en diferentes circunstancias y en respuesta a condiciones cambiantes. Debido a las características de sus azules y amarillos, los estudiantes de doble excepcionalidad vienen en un amplio rango de verde.